En este video vamos a realizar la valoración goniométrica del antebrazo, codo y muñeca. Vamos a empezar con el antebrazo. Debemos saber qué movimiento realiza este. Es la pronación y la supinación. Vamos a empezar con el movimiento de pronación. La técnica de valoración. Empezamos con la posición del paciente. Este debe estar en sedestación con 0 grados de movimiento. Vamos a flexionar el codo a 90 grados y vamos a sostener el antebrazo. Bueno, en la posición del fisioterapeuta, este va a estar lateral al paciente. Y en cuanto al goniómetro, tenemos que el eje debe estar en posición lateral y proximal a la apófisis estiloides del cúbito. El brazo fijo debe estar en la línea media anterior del húmero. Y el brazo móvil debe estar situado en el antebrazo, paralelo a la apófisis estiloides del radio y del cúbito. El rango de movimiento en la pronación es de 0 grados a 180. Vamos a realizar el movimiento con mi paciente. Bueno, el rango de movimiento de mi paciente es de 80 grados. Por último, realizaremos la valoración del movimiento de supinación. La técnica de valoración. Bueno, empezando con el paciente, este debe estar en sedestación con el hombro en 0 grados de movimiento. Vamos a tener el codo en 90 grados de flexión y debemos sostener el antebrazo. El fisioterapeuta debe estar lateral al paciente. El goniómetro, en cuanto al eje, va a estar lateral o proximal a la apófisis estiloides del cúbito. El brazo fijo debe estar situado paralelo a la línea media anterior del húmero y el brazo móvil va a estar en la cara ventral del antebrazo, paralelo a la apófisis estiloides del radio y del cúbito. El rango de movimiento en la supinación es de 0 grados a 80 y hasta 90 grados. Vamos a realizar la valoración con mi paciente. Bueno, el rango de movimiento de mi paciente es de 75 grados. Continuaremos con el codo. Los movimientos que realiza esta articulación son la flexión y la extensión. Vamos a empezar con el movimiento de flexión. El paciente debe estar en sedestación con el hombro en 0 grados de movimiento. La posición del fisioterapeuta debe estar lateral al paciente. El goniómetro. El eje debe estar sobre el epicóndilo lateral del húmero. El brazo proximal, que es el fijo, va a estar en la línea media lateral del húmero y el brazo móvil va a estar a la línea media lateral del radio. Bueno, el rango de movimiento de la flexión es de 0 a 140 o hasta 150 grados. Vamos a realizar la valoración con mi paciente. El rango de movimiento de mi paciente es de 145 grados. Por último, tenemos el movimiento de la extensión. El paciente debe estar en sedestación con el hombro en 0 grados de movimiento. También puede estar en decúbito supino. Bueno, en esta valoración lo vamos a realizar con el paciente en sedestación. La posición del fisioterapeuta o del examinador debe estar lateral al paciente. En cuanto al goniómetro, el eje debe estar situado en el epicóndilo lateral del húmero, el brazo fijo en la línea media lateral del húmero y el brazo móvil en la línea media lateral del radio. Bueno, aquí el rango de movimiento va a estar de 150 o 140 hasta 0 grados. Vamos a realizar la valoración con mi paciente. Bueno, el rango de movimiento de mi paciente es de 140 grados. Por último tenemos la valoración de la muñeca.
Esta articulación realiza los movimientos de flexión, de extensión, de desviación cubital y de desviación radial. Vamos a empezar a hablar sobre el movimiento de la flexión. En la técnica de valoración, el paciente debe estar sentado en una superficie de apoyo. El hombro debe estar en 90 grados de abducción. El codo debe estar flexionado en 90 grados con el brazo en la superficie de apoyo. Bueno, el fisioterapeuta debe estar lateral al paciente. En cuanto al goniómetro, tenemos que el eje debe estar sobre la porción lateral de la muñeca, sobre el hueso piramidal. El brazo fijo debe estar en la línea media lateral del cúbito, en la apófisis del olecranon y la apófisis estiloides del cúbito. Y el brazo móvil debe estar en la línea media lateral del quinto metacarpiano. El rango de movimiento en la flexión va a ser de 0 a 80 grados. Ahora vamos a realizar el movimiento con mi paciente. Bueno, el rango de movimiento de mi paciente es de 70 grados. Continuamos con el movimiento de extensión. El paciente debe estar en sedestación, nuevamente en una superficie de apoyo, con el codo flexionado en 90 grados y el hombro en abducción en 90 grados. El fisioterapeuta debe estar lateral al paciente. El goniómetro. En cuanto al eje, tenemos que debe estar en la porción lateral de la muñeca, en el hueso piramidal. El brazo fijo debe estar en la línea media lateral del cúbito, en la apófisis del olecranon y la apófisis estiloides del cúbito. Y el brazo móvil nuevamente en la línea media lateral del quinto metacarpiano. El rango de movimiento en la extensión es de 0 a 70 grados. Ahora realizaremos el movimiento con mi paciente. Bueno, el rango de movimiento de mi paciente es de 65 grados. Continuaremos con el movimiento de desviación cubital. Bueno, en cuanto a la técnica de valoración, el paciente debe estar en sedestación, con el hombro en 90 grados de abducción y el codo flexionado en 90 grados también. El fisioterapeuta debe estar lateral al paciente. En cuanto al goniómetro, tenemos que el eje debe estar situado en la porción dorsal de la muñeca, sobre el hueso grande. El brazo fijo debe estar en la línea medial dorsal del antebrazo y el brazo móvil debe estar en la línea medial dorsal del tercer metacarpiano. El rango de movimiento en la desviación cubital es de 0 a 30 grados. Y ahora vamos a realizar la valoración con mi paciente. El rango de movimiento de mi paciente es de 30 grados. Por último tenemos a la desviación radial. En cuanto a la técnica de valoración, el paciente debe estar en sedestación con el hombro en 90 grados de abducción y el codo flexionado en 90 grados igual como en la valoración anterior. El fisioterapeuta debe estar lateral al paciente y el goniómetro, su eje debe estar en la porción dorsal de la muñeca, en el hueso grande. El brazo fijo va a estar en la línea media dorsal del antebrazo, en el epicóndilo lateral del húmero. Y el brazo móvil debe estar en la línea